A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. A Urpi Torrado, que es la CEO de Datum International. Qué gusto saludarlo, Urpi, muy amable por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR. Muy gentil. Hoy día ustedes han presentado una encuesta nacional urbano-rural de Datum International, ¿no? Por encargo tanto de Gestión y Perú 21, ¿no? Y hay algunas cifras que son bastante relevantes, ¿no? El rechazo que alcanza el presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero antes de conversar eso, me gustaría un poco conocer los datos de la ficha técnica, ¿no? Como es el requerimiento en cada entrevista, por favor. Sí, hemos realizado 1.202 encuestas a nivel más nacional. El margen de error es de 2.8 y el trabajo de campo se realizó entre el 1 y el 3 de agosto. Es decir, fue post mensaje a la Nación por 28. Ya, ¿no ha medido el tema de la juramentación del nuevo gabinete? No mide. No estuvimos, se rumoreaba el cambio de gabinete y tuvimos un set de preguntas que estuvieron casi hasta el final, y cuando ya salimos al campo, digamos, fue posterior la decisión del presidente de mantener al primer ministro y, bueno, los cambios que hizo. Vayamos un poco a la encuesta que hoy han presentado ustedes, ¿no? Se presenta, por un lado, la popularidad del presidente, que alcanza 76% de desaprobación, ¿no? Pero además hay una tendencia a la baja en los últimos 3 meses. ¿Qué significa ello? Sí, lo que hemos visto es que si bien en este último mes el margen de error es más o menos, ya lo vimos en la ficha técnica, 2.8, entonces la diferencia de este mes en la popularidad con respecto al mes pasado es de 1 punto, entonces uno podría decir, bueno, se mantiene. Entonces, si no tuviéramos más mediciones, podríamos decir eso. Sin embargo, como tenemos en realidad medición mes a mes desde que inició su mandato el presidente Castillo, podemos hablar de una tendencia. ¿Por qué? Porque precisamente podemos ver los números de mediciones anteriores, y en este caso vemos que la tendencia es a la baja. Si vemos en realidad incluso desde marzo del año pasado, de este año, perdón, donde la desaprobación era 67%, hoy día es 76%. Entonces vemos que hay un crecimiento, digamos, pequeño, pero sostenido a lo largo del tiempo digamos, en el rechazo de la población hacia la gestión del presidente Castillo. Ahora, revisando también esta encuesta, el mayor número de desaprobación se registra tanto en la zona central del país como en el norte del país, ¿no? Pero tampoco ya la tendencia no es muy favorable al presidente en la zona sur del país, que era un bolsón, ¿no?, electoral del jefe de Estado, ¿no? Efectivamente, el centro y el sur del país han sido siempre las zonas donde más apoyo ha tenido el presidente, y sigue siendo. Sin embargo, lo que vemos es que ya digamos, tendencia se revirtió totalmente, y en el interior del país tiene tanta desaprobación como en Lima. O sea, el rechazo a la gestión presidencial no es un fenómeno solo de Lima, es un fenómeno a nivel nacional. Incluso y concretamente el centro, por ejemplo, tiene 79% de desaprobación. ¿Eso qué quiere decir? Que la desaprobación en el centro del país es mayor que el promedio nacional. Entonces ya se habría perdido ese apoyo que tenía en esas zonas y que llevaron al presidente al Palacio de Gobierno. Pero también, si ustedes han hecho un desagregado en cuanto a segmentación social, ¿no? ¿Qué segmentos sociales son los que marcan mayormente la desaprobación de Pedro Castillo? Lo que pasa es que la desaprobación, digamos, al igual que en las regiones, está en todos los niveles socioeconómicos. Hay algunas diferencias, ¿no? Mientras que en el niveles socioeconómicos más altos, el AB, la desaprobación alcanza 84%, no nos olvidemos que el promedio nacional es 76%, está muy por encima del promedio nacional. En el nivel socioeconómico más bajo, que es el E, la desaprobación alcanza 73%, que está ligeramente por debajo del promedio nacional, pero como vemos, aún habiendo una diferencia entre los estratos más bajos con los más altos, aún así
hay coincidencia en el sentido de que la desaprobación es mayoritaria. Antes de pasar a ver la aprobación también del Congreso y la desaprobación, porque el Congreso tiene una altísima desaprobación del Parlamento Nacional, me gustaría echarle una mirada con la experiencia que usted tiene, ¿no? En los últimos años hemos visto algo parecido a lo que está ocurriendo, este alto nivel de desaprobación, un desgaste muy rápido en el primer año de gestión gubernamental. Digamos, cada gobierno es único y difícil de comparar, ¿no? Por ejemplo, en el gobierno de Toledo hubo una caída rápida porque, bueno, por todo el tema de Saraí al comienzo de la gestión. Sin embargo, uno no llegó a estos niveles e incluso después de, cuando ya finalmente reconoce a su hija, hay un incremento nuevamente en la popularidad, se revierte la tendencia. En otras palabras, sí hemos visto, para empezar, lo que no hemos visto en gestiones anteriores es que en este caso el presidente comienza con más desaprobación que aprobación. Normalmente todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos 20 o 30 años han comenzado siempre con un índice de popularidad positivo, es decir, con más aprobación que desaprobación. El caso del presidente Castillo ha sido, digamos, la primera vez que se ha registrado lo contrario. Y luego sí hemos visto que a veces ha habido desgaste en los gobiernos en sus inicios, con algunas matices y diferencias, pero también hemos visto en algunos casos recuperación de la gestión. Y lo que no hemos visto tampoco es que este desgaste llegue al punto de pedir que el presidente no termine el mandato, ¿no? Normalmente lo que veíamos en la población era una mayor tolerancia, ¿no? De repente desapruebo la gestión, pero bueno, ya que continúe, ¿no? En este caso vemos que la población el país en general se ha vuelto mucho más desconfiado, mucho más intolerante, mucho menos paciente. El Congreso tampoco se salva, ¿no?, de esta percepción, ¿no? 83% de desaprobación, mucho más alto incluso que el propio Ejecutivo, que el propio presidente Pedro Castillo, ¿no? Así es, el Congreso no solamente tiene una desaprobación más alta, llega a su pico, digamos, comparado desde octubre del año pasado hasta la fecha, llega, y si viéramos el gráfico más atrás, veríamos que igual, esto es un pico histórico en desaprobación. Es una institución cada vez más desgastada y que no solo no es un problema ya de conectar con la gente, sino que ya la percepción del Congreso es muy negativa, porque la gente siente pues que el Congreso está más dedicada al populismo político, a lograr de repente la aprobación con medidas de muy corto plazo, buscando sus intereses y no pensando en el país, ¿no? Entonces eso lleva pues a esta permanente caída en la popularidad. Estamos dialogando con Urpi Torrado, CEO de Datum International, a propósito de la última encuesta presentada por Datum Urbano Rural, ¿no? Estaba revisando la encuesta y así como mencionaba usted hace unos instantes, ¿no?, que hay una intolerancia de parte de la población, pero también hay un desinterés, ¿no?, a la pregunta que ustedes plantean, ¿no?, ¿qué tanto informado estaba la población respecto, o si estaba en todo caso interesada por el mensaje presidencial el 28 de julio, y hay un desinterés mayoritario, ¿no? ¿Eso qué demuestra? Y es interesante, por ejemplo, tomé, digamos, el mensaje de Vizcarra, por ejemplo, en el 2019, por poner un contexto anterior, ¿no?, porque después de la pandemia ha habido, digamos, hay una situación que hace que sea diferente y no comparable, ¿no? Pero en el 2019 el interés al mensaje a la nación era de 63%, y hoy día ha sido, o en este último mensaje ha sido 38%. Entonces, ¿eso qué significa? No solo una falta de interés, falta de expectativas, ya la población de alguna manera no tendría mayores esperanzas en lo que pudiera ser la gestión actual. Entonces ya simplemente, por decirlo de alguna manera más coloquialmente, patearon el tablero, ¿no? Ya
no se espera nada y por lo tanto hay una desconexión total con aquello que pueda decir el presidente o digamos, el resultado del mensaje. Y ojo que esto es si se informó de alguna manera, o sea, no necesariamente ver el mensaje, hay gente que ve el mensaje obviamente, pero hay gente que después lee los periódicos, escucha las noticias, ¿no? Y busca informarse de alguna manera, ¿no? En este caso vemos que el desinterés hacia en general en el Perú, hacia lo que está pasando en la política es muy grande, porque ya digamos, como resultado de esa desconfianza y de esa decepción que ha generado de manera general la propia clase política y en particular el propio presidente. Ahora, ese nivel de confrontación permanente entre el Congreso y el presidente o el Ejecutivo, ¿cómo va a dañar a ambas instituciones, ¿no? Porque hay una colisión constante, ¿no? Si hemos observado lo ocurrido el último fin de semana en Ayacucho, el presidente cuestiona abiertamente al Congreso, lo llama de golpista, la respuesta del Congreso no se hace esperar hoy con varios parlamentarios, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este nivel de confrontación puede seguir afectando más a la credibilidad tanto del Congreso como de la imagen presidencial? Es que las dos instituciones o los dos poderes del Estado, perdón, los dos poderes del Estado han perdido de alguna manera legitimidad para la población, la gente no se siente representada ni por uno ni por el otro. En algún momento, y creo que si vemos históricamente, esto no ha pasado. Es más, si en su momento Fujimori cerró el Congreso, si en su momento Vizcarra también cerró el Congreso, es porque como presidentes tenían gran apoyo popular y el Congreso no lo tenía. También había desgastado su imagen. Sin embargo, en este caso estamos viendo que ambas figuras han desgastado la imagen. No hay para ninguno de los dos poderes del Estado hay confianza. Es más, cuando hablamos de una posible salida a la crisis política, la población lo que pide es adelanto de elecciones generales, precisamente para cambiar a los representantes de ambos, ¿no? Tanto de la presidencia como del Congreso. El que se vayan todos es un clamor en estos momentos. No sé si un clamor, pero sí es la población lo ve como una salida a la crisis política, porque no tiene mayores expectativas ni esperanzas en lo que ambos puedan hacer, ¿no? En este caso, la confrontación entre ambos poderes ha terminado anulando a ambos. En el pasado hemos visto que a veces la confrontación de poderes ha beneficiado a una de las partes. En este caso no es así, ¿no? Los dos han terminado, digamos, siendo mal percibidos por la población. Es decir, no hay expectativas ni a uno ni al otro. Más, la gente siente pues que la confrontación, quien pierde es el país. ¿Por qué? Porque los problemas principales que tiene la ciudadanía no han sido resueltos y no se están resolviendo. O sea, la gente ni siquiera tiene esperanza de que en el futuro se vayan a resolver. El otro tema, ¿no? Los recientes cambios en el gabinete, ¿no? Donde permanece Aníbal Torres Vázquez, ¿no? O sea, ¿de qué esto puede favorecer en algo al gobierno o lo perjudica? Considerando que Aníbal Torres también tiene un alto nivel de desaprobación, o por lo menos las últimas encuestas así lo reflejaban. Tiene un alto nivel de desaprobación y su desaprobación es una línea plana. En todos los meses que ha estado desde que juramentó, no ha logrado mejorar la popularidad, mejorar la percepción, de alguna manera despertar expectativas, esperanza en la población, no lo ha logrado. En general, la imagen del gobierno es mala, o sea, por varios motivos, pero uno de ellos es principalmente porque la gente siente que no hay un equipo preparado que pueda hacer frente a los principales problemas del país. Entonces, mantener a un equipo que tiene desde ya una percepción negativa, pues, no favorece. El tema de la corrupción, ¿cómo está afectando la imagen presidencial? ¿Cómo lo asocia la población con el tema presidencial?
Bueno, nos adelantamos un poco a la segunda parte de la encuesta que se publica mañana, precisamente, Entiendo donde la hemos reserva del evaluado. caso. Entiendo la reserva. Pero bueno, adelantándonos y generando un poco de expectativa en la encuesta mañana, hay una asociación muy fuerte al tema de corrupción. La gente siente o cree que el presidente sí está involucrado en temas de corrupción, ¿no? Entonces, por eso te decía que esta baja popularidad se obedece a múltiples factores, ¿no? Una es la gestión propiamente, otra es el equipo y otra es el tema de corrupción. No, y además, en realidad, yo lo que usted escribe en gestión, la popularidad del mandatario con tendencia a baja obedece justamente a lo que manifiesta, a esa percepción que tiene la opinión pública en la composición del gabinete, que no tiene calidad, no tiene experiencia, no está cohesionado, el tema de corrupción, hay una serie de factores. Yo te agradezco, como siempre, Urpi Torrado, la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Mañana viene una encuesta sobre corrupción y en los días siguientes y el miércoles el tema electoral. el tema electoral. Mañana es corrupción y también el tema económico, que ahí hay una sección importante porque precisamente, digamos, la situación económica de los hogares se viene deteriorando desde la pandemia y ahora pues se ha sumado el contexto internacional, la crisis interna en el Perú, entonces hay varias preguntas también muy importantes al respecto. Vamos a estar atentos entonces a lo que nos presenta mañana Datum Internacional. Como siempre, muy agradecido por la deferencia con RCR, Red de Comunicación Regional y Conexión Perú. Muy amable, muy gentil. A ti, José, gracias. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.